podido comprobar, el día de ayer el Congreso inició su andadura por escenarios globales de antropología simbólica, de fenomenología religiosa. El día de hoy, sin embargo, se ha centrado en grandes tradiciones espaciotemporales. Hemos dedicado dos ponencias, la primera al cristianismo occidental, la otra más centrada en el mundo de Oriente. En esta segunda parte aparece una variable que no es que haya estado ausente en las anteriores, pero que ahora adquiere un protagonismo singular, que es el factor diacrónico, o si lo quieren en palabras más sencillas, el cambio histórico. Como decía Marie-Dominique Chenu, no existe una teología en un limbo sin tiempo, sin espacio, sino que es la teología en la historia. Para tratar este tema, muy ambicioso, está con nosotros Fermín Lavarga, el profesor Fermín Lavarga, que, como saben ustedes, es director, o si no se lo digo yo, es director del Departamento de Teología Histórica desde hace poco tiempo, es el director del simposio que nos convoca, del comité organizador del simposio que nos convoca. No es el único que ha dirigido, porque ha sido también comisario en otras exposiciones, como la de Rosarium, Arte y Devoción en La Rioja en el año 2002-2003. El profesor Lavarga desempeña unos cuantos cargos eclesiásticos. Recientemente ha sido nombrado también canónigo de la Iglesia Catedral de Calahorra, es director del Secretariado Diocesano de Peregrinaciones, director del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías, miembro del Colegio Presbiteral Ad Nutum Episcopi, más que no voy a citar para no abrumar. En medio de todo esto, el profesor Lavarga ha sido capaz de desarrollar una trayectoria historiográfica interesante, porque se ha introducido en unos elementos, en unos campos de investigación muy renovados en las últimas décadas. Me refiero especialmente al tema discutido, y que seguirá discutiéndose, de la religiosidad popular. Y todo esto lo ha explorado con una rica colección de artículos muy fijas, muy centradas en las fuentes, sobre cofradías, prácticas devocionales, procesiones, asistencia caritativa. Lo pueden ver en su currículum. Todo ello forma una galaxia de manifestaciones religiosas que nos permiten algo muy difícil para el historiador, que es conocer de verdad cuál era la vida espiritual de una comunidad histórica, cómo rezaban, en qué creían. Pero el profesor Lavarga no es un historiador localista, y utilizo el sufijo con la carga peyorativa que pueda tener. No. Hace 2 años publicó lo que fue su tesis doctoral, un estudio muy amplio, muy concienzudo, sobre la Santa Escuela de Cristo, poniendo de manifiesto su capacidad de moverse entre los campos de la sociología, la espiritualidad y la teología histórica. Era un objeto historiográfico, un fenómeno asociativo que no conocíamos y que ahora nos permite ver con mucha claridad cómo se desarrolló en la España moderna. Tampoco ha esquivado los temas globales, como prueba su capítulo que acaba de publicarse en el volumen sobre la historia de la Iglesia en España, dirigido por José Antonio Escudero y publicado por Marcial Pons, un trabajo complejo, muy actualizado, sobre la Contrarreforma, España en Trento, Trento en España. Hoy el profesor Lavarga se propone hacernos ver que la imagen de Cristo no tiene una sola dimensión, que tiene una historia, la de la percepción cambiante en las sociedades creyentes. La paulatina impregnación de la redención divina ha ido enriqueciendo un rostro cada vez más expresivo, que se ha fijado en determinadas épocas históricas. Pienso que con este bagaje historiográfico y con sus cualidades didácticas puestas de manifiesto en las clases que imparte en esta escuela, en esta facultad, Fermín Lavarga es una mano maestra para dirigirnos en este viaje. Bien, pues muchísimas gracias al profesor Álvaro Fernández de Córdoba por esta amabilísima presentación y preparadísima presentación, que quizás tenga el inconveniente de despertar demasiadas expectativas
Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí me parece que entre un poco de luz, bien, daremos un poco de luz. Así ahora hay demasiada, vamos a ver, esto es a gusto del público, tranquilidad, así está bien. Es una penumbra muy apropiada para quien quiera dormir, que no sea molestado. Bien, en cualquier caso, me parece que en un simposio que habla de arte cristiano, de teología, de imágenes, llevamos toda la mañana hablando de imágenes, recordando esas tres funciones que tienen las imágenes en la Iglesia. Una función meramente decorativa u ornamental, en la cual no tendríamos mayores problemas, incluso para aceptar el arte abstracto. Una dimensión, una función catequética, pedagógica, mistagógica, que necesariamente requiere de imágenes que expresen especialmente los acontecimientos, los misterios de la fe. Este fue el inicio, podríamos decir, de las primeras manifestaciones iconográficas. Pero hay una tercera función que a mí me parece la más interesante y a la que me voy a ceñir más en este día, que es la función cultual de las imágenes. Porque las otras dos prácticamente no suscitan ningún problema. El problema es si una imagen que representa, en este caso a Jesucristo, puede ser objeto de culto o no. Evidentemente la Iglesia, y de una manera muy clara en el Segundo Concilio de Nicea, dejó claro que sí, y basándose precisamente en la teología que habían desarrollado en Oriente los monjes y de manera muy especial uno de los santos padres, San Juan Damasceno. Esa doctrina, por cierto, es la que se limita a repetir con muy poquitas añadiduras el Concilio de Trento, que no aporta nada más. Pero en cualquier caso, todos recordamos o podemos recordar cómo el gran Romano Guardini hablaba de al menos dos tipos de devoción, de imágenes, perdón, la imagen de devoción, la imagen cultual. Es una distinción que trae problemas o conlleva algunos problemas, pero en cualquier caso que nos está apuntando a lo que es el objetivo, efectivamente, de lo que podría ser un estudio diacrónico de la imagen de Jesucristo. Porque claro, si representamos a la Virgen, a los santos o a los personajes de la historia sagrada, no hay mayor problema, son personas humanas. Pero claro, en el caso de Jesucristo no ocurre lo mismo. En Jesucristo tenemos al Dios verdadero y al hombre verdadero. Y evidentemente la teología va a decir, podemos representar a Dios porque Dios ha encarnado y ha asumido nuestra naturaleza humana. Por eso el principio de la encarnación es el que legitima toda representación de Cristo. Ahora bien, ¿cómo se ha ido entendiendo esto a lo largo de los tiempos? Bueno, pues vamos a comenzar un recorrido que va a ser un recorrido al galope, realmente. ¿Por qué? Porque el texto lo van a poder leer ustedes si son tan amables en las actas. Pero claro, en las actas no vamos a publicar 125 imágenes, no, salvo que la facultad tenga y haga un alarde editorial, pues no creo que podamos publicar un libro con tantas imágenes, sobre todo si son en color. Pero yo creo que este es el momento adecuado para ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos esa percepción que de Cristo han tenido los diferentes autores. Hay que partir de un dato. Los evangelios no ofrecen una descripción física de Cristo. Así como podemos extraer de los evangelios muchísimos datos sobre la personalidad humana de Cristo, no podemos extraer ni un solo dato de cómo era físicamente Cristo. Y esto yo creo que es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja? Porque en realidad ha permitido que cada uno nos imaginemos a Cristo de una manera diferente y ha permitido la creatividad de los artistas a lo largo de la historia. Si bien, como vamos a ver, pronto ha habido unos parámetros a los que más o menos se han venido ciñendo todos ellos. Los evangelios apócrifos, ya saben ustedes que tenían fundamentalmente dos finalidades. Una finalidad perversa, que era la de introducir doctrinas heréticas en el seno de la Iglesia, pero también tenían una función piadosa, podríamos decir, de completar todo aquello que ya las primeras comunidades cristianas querían saber de Cristo, de la vida de Cristo, de la vida de la Virgen, y que los evangelios no referían, pero que sí probablemente se habían ido transmitiendo por tradición oral.
Entonces, los evangelios apócrifos, ya saben ustedes que de cara al arte son importantísimos, porque hay muchísimos datos que aparecen en los apócrifos y que van a pasar directamente al arte cristiano y se van a multiplicar de una manera asombrosa, como tanto escándalo suscitó cuando el Papa Benedicto XVI, en el libro de Navidad, el tercero de los volúmenes de Jesús de Nazaret, dijo, bueno, lo de la mula y el buey. Esos escándalos son de gente ignorante. De gente ignorante, porque cualquier persona con una formación mediana, podríamos decir, sabe cuál es el origen iconográfico de algunos de estos elementos. Bien, lo cierto es que desde muy pronto descubrimos leyendas y tradiciones en torno al aspecto físico de Cristo. Y esto, por ejemplo, aparece ya en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, donde el propio Eusebio de Cesarea habla de una imagen existente en Paneas, en la cual se representaba a Cristo curando a la hemorroísa, que curiosamente coincide también con uno de los temas que aparecen representados en las catacumbas. Esa imagen en realidad no era la de Cristo. La tradición decía que era la propia hemorroísa la que había ido a vivir ahí y había pagado como recuerdo de su curación milagrosa esa estatua de Cristo. Lo cierto es que esta tradición no nos interesa demasiado, pero sí nos interesan más las dos siguientes. Ya se me ha mencionado esta mañana, y de hecho en los evangelios apócrifos se recoge esta tradición muy antigua de que el rey Adgar de Edesa pidió por medio de un enviado, de un legado, a Cristo que viniera a visitarle y a curarle. Como eso no iba a ser posible, al menos le pedía un retrato. Se intentó pintar un retrato que era imposible, y el propio Cristo lo que hizo fue ponerse un paño sobre el rostro y enviárselo. Al llegar a la corte de Edesa, ese paño obró el milagro de la curación. Bien, esta es una tradición interesantísima porque está en el origen de la iconografía de la faz de Cristo, del Mandilion, que va a ser la que va a marcar el canon iconográfico a lo largo de mucho tiempo, de muchos siglos, y podríamos decir que hasta el mismo día de hoy. Esta imagen, con sus variaciones, la vamos a ver de una o de otra manera representando ya estos rasgos físicos de Cristo que hoy casi nos parecen los únicos, pero nos vamos a dar cuenta de que esto no es así. La otra tradición, no me voy a detener mucho en ella, porque en definitiva es una variante de la anterior, es la de la Verónica. Ese episodio de la piadosa mujer que en el camino del Calvario, con su lienzo, pues sale a socorrer a Cristo y se da cuenta de que la Santa Faz ha quedado impregnada con la sangre de Cristo en el propio paño. Bueno, esta tradición de la Verónica es también muy importante y en cierta manera coincidente con la del Mandilion. Podríamos decir que serían casi como una versión oriental y una versión occidental. Lo cierto es que estos iconos antiguos representando a la Santa Faz, que han sido muy venerados y todavía lo son, ahí les he puesto el de Génova de la iglesia de San Bartolomé de los Armenios y el que está en el Vaticano, que procede de San Silvestre in Capite, la propia cabeza le da el nombre. Entonces, este modelo iconográfico, que por otra parte son muy semejantes los dos, van a marcar, como digo, a lo largo de los siglos. Los estilos artísticos. Con echar una ojeadita a esto que he puesto ahí abajo, yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Cada época, cada sociedad, cada espiritualidad, podríamos decir, cada teología tiene un reflejo en el arte. No es lo mismo el Cristo de la Deisis de Santa Sofía de Constantinopla que el Cristo revolucionario pseudocomunista. Es decir, la iconografía se ha ido adaptando, por así decir. Y si el primero de ellos es la imagen de el fasto imperial aplicado a la imagen de Cristo, el último de ellos pues es una pobrísima, diría yo, plasmación iconográfica de lo que en un momento dado pudo ser la teología de la liberación. Por lo tanto, no me voy a detener mucho en esto, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que cada
cada época produce una serie de imágenes y esas imágenes reflejan a la época, reflejan no solo el gusto estético del autor ni el genio del autor, sino también de su época. Y esto conviene tenerlo en cuenta para no descontextualizar las imágenes. Bien, como les decía, la imagen que nosotros tenemos en la cabeza de Cristo más o menos es la que corresponde con el Mandylion, pero lo cierto es que en la primitiva iglesia las primeras imágenes que aparecen no son así. Los primeros cristianos en realidad lo que hacen es aprovechar imágenes que ya existían y darles un significado cristiano. Aquí tenemos, por ejemplo, el famoso buen pastor, que en el fondo no es más que un moscóforo, es decir, una imagen más que responde a una tradición iconográfica que aparece ya en la antigua Grecia de el muchacho que porta la oveja sobre los hombros. Esto era un motivo decorativo como esos payasitos que vemos cuando vamos en la carretera y de pronto hay una casita de campo y tiene su fuentecita y sus payasitos y los venden en unas tiendas. Pues esto era lo mismo. Ahora bien, un cristiano ve esto e inmediatamente ¿en qué piensa? En el buen pastor. Por lo tanto, esas primeras comunidades cristianas, todas ellas viviendo en un ambiente de persecución, evidentemente tampoco es la situación mejor para la promoción de las bellas artes, y lo que van a hacer es aprovechar lo que ya existe. De la misma manera van a aprovechar la imagen que se denomina de Cristo Maestro, pero es el filósofo. Las escuelas filosóficas normalmente acostumbraban a esculpir la imagen de su titular, del maestro. Bueno, pues los cristianos van a hacer lo mismo. ¿Quién es el maestro? ¿Quién nos ha traído la verdadera sabiduría? Cristo. Y los representan de esta manera. A veces aparecerán junto a él Pedro y Pablo. Por lo tanto, es una acomodación de piezas artísticas que ya existen, pero que los cristianos interpretan desde la fe. Bien, si se han dado cuenta antes y ahora, estas primeras imágenes de Cristo responden al ideal de la belleza masculina clásica, helenística, y nos van a presentar siempre a Cristo joven, imberbe. Esto es interesante, es decir, las primeras representaciones de Cristo son de un Cristo joven, imberbe, de alguna manera exaltando la eterna juventud del Cristo resucitado también. Aquí tenemos otra pieza excepcional en esta misma línea, que es del sarcófago de Junio Basso, en la que vemos, como les decía, pues también a Cristo entre Pedro y Pablo. Como ven, los apóstoles sí que están representados en edad madura. Por lo tanto, el escultor ha querido hacer algo a propósito, que es representar a Cristo joven, con la toga de maestro. Por lo tanto, se mantiene, incluso aquí aparece ya un elemento simbólico, Cristo pisando al mundo, el error. Por lo tanto, es importante darse cuenta de estos pequeños detalles porque van a ser importantísimos. Esta iconografía, Emil Mal dice que hay dos iconografías, esta que es de origen helenístico romana y otra que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el Mandylion, que viene de Siria y Palestina. Lo cierto es que esta tradición, que vemos aquí un ejemplo espléndido en San Vital de Ravenna, pues va a perdurar minoritariamente en la Iglesia al menos hasta los siglos X y XI. Vamos a encontrar estas representaciones, ya digo, cada vez de manera más minoritaria. Pero bueno, en cualquier caso aquí ya vemos a Cristo entronizado en el ábside y por primera vez vemos que Cristo tiene un elemento distintivo. ¿Cuál es su elemento distintivo? Va vestido con la túnica púrpura. Aquí el color quizás no se percibe bien, pero el color es muy importante, es la púrpura, reservada a los emperadores. ¿Pero qué es lo que distingue a Cristo? El nimbo. El nimbo. Empezamos a ver ya cómo la santidad va a tener su reflejo iconográfico. Y en el caso de Cristo, el nimbo crucífero, que va a ser expresamente reservado siempre para la figura de Cristo, lo que después van a ser las potencias, así llamadas, sobre todo en el barroco, pero es esa representación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen de Cristo no es la imagen solo de un hombre, sino que de alguna manera la representación iconográfica tiene que permitir vislumbrar de alguna manera esa divinidad de la persona de Cristo. Esta es probablemente la aparición más antigua del otro modelo, que es el modelo
siriaco-palestino, en el que vemos, esta nos parece mucho más cercana ya a lo que todos entendemos por la figura de Cristo. Esta es de finales del siglo IV, aparece en la pintura, ese tipo de pintura pompeyana tan típico de las catacumbas, y vamos a ver ya al Cristo barbado, que de alguna manera se va a transmitir a lo largo de los siglos manifestaciones diversas. Otra expresión antigua, en este caso verdaderamente exquisita, de la Basílica de Santa Pudenciana en Roma, finales del siglo IV, el Cristo que manifiesta todos los elementos del poder imperial. De hecho, la liturgia imperial influyó mucho, aquí tenemos eminentes liturgistas, influyó mucho en el primitivo ritual de la Iglesia. Y evidentemente a la hora de representar a Cristo, pues se le representa como el emperador. Pensemos que también la propia aparición de las imágenes de Cristo tiene mucho que ver con los rituales referidos al emperador. Esas imágenes que se mandaban a todas las ciudades del imperio para que todos prestaran obediencia ante, no el emperador, que no podía estar en todos los sitios, pero sí su imagen, y que de alguna manera recordaba esa presencia que el emperador tenía en todas las ciudades. Por lo tanto, Cristo asume también el trono, las vestiduras, todos los ornamentos propios de la condición imperial. Este es otro magnífico mosaico que nos permite ver pues estas mismas características, y llegamos ya a los primeros iconos. Esta imagen, si se han dado cuenta, yo creo que es la que hasta este momento está triunfando en el simposio, porque me parece que, si no llevo mal la cuenta, es la que más veces ha aparecido, y es que es magnífica. Este icono es de los pocos que se salvaron en las querellas iconoclastas. Se destruyó buena parte del patrimonio antiguo, y solo en el Sinaí, donde vivían allí los monjes bastante alejados del mundo, podríamos decir, se conservaron piezas que hoy nos permiten ver cómo eran esas representaciones más antiguas. Bueno, esta representación ha tenido una influencia extraordinaria. Aquí vemos a Cristo maestro, todavía con su túnica púrpura, ya con el libro, también de los rituales imperiales, importado a la iconografía de Cristo, pero sobre todo con ese rostro en el cual ya percibimos una trascendencia que va a ser siempre una de las características de las auténticas imágenes. Esa percepción que la imagen permite de algo que hay detrás de ella. Esta condición de imagen como medio, como referente, pues yo creo que va a ser muy importante, la vamos a tener muy en cuenta. No me voy a dedicar a explicar, además hablando después de Federico Samis, no me voy a dedicar yo a los iconos, a todas esas características que tienen de hieratismo, frontalidad. No me voy a dedicar en ello porque vamos a hacer, como digo, una carrera, pero sí que me parece interesantísimo acudir a este evangeliario. Es muy famoso, es el evangeliario de Rábula, es del siglo VI, y es de origen probablemente armenio, sirio. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué lo pongo? Porque aparece por primera vez de una manera, no es la primera representación de la crucifixión que está en Roma, es un poquito anterior, en las puertas de Santa Sabina, pero sí que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí un rasgo específico, y es a Cristo crucificado, pero sin embargo vestido. El cristianismo nace en el ambiente judío, y lo cierto es que hay un verdadero horror a la figura desnuda, y este respeto se va a mantener en la iconografía durante bastante tiempo. Por otra parte, nos damos cuenta de que la propia imagen de Cristo está dotada ya también de esos símbolos, no solamente ya el nimbo, sino tenemos la luna y el sol. Podríamos hablar de muchos más. Siempre vamos a encontrar el Cristo de 4 clavos en este momento, ese Cristo que no está crucificado, podríamos decir, sino más bien sobrepuesto a la cruz, y que va a tener una herencia larga. Estos Cristos, ahí tenemos otro de los iconos que se han conservado en el monasterio de Santa Caterina del Monte Sinaí, o por ejemplo una versión mural en la iglesia de Santa María Antica en Roma. Nos están hablando también de ese mismo modelo de Cristo, salvo que, si se han dado cuenta antes, y sobre todo se ve en el icono de Santa Catalina,
por primera vez encontramos también un rostro de Cristo sin el pelo largo, que quizás es muy característico. Bien, ¿qué podemos decir de estas representaciones de Cristo? Bueno, pues que en la iglesia primitiva se planteó una disyuntiva. ¿Cristo era guapo o era feo? ¿Era guapo o era feo? Pues tenemos santos padres que defienden ambas opciones. Evidentemente los evangelios, como he dicho, no dicen nada. Entonces habría que tomar otros textos que pudieran ser aplicados a Cristo. Y evidentemente con el Salmo 44, eres el más bello de los hombres, aparte de todo lo que tiene que ver con la filosofía, eso vendrá más tarde. Pues San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Gregorio Nacianceno, San Juan Damasceno y otros muchos, pues hablan de una belleza verdaderamente extraordinaria de Cristo. Ahora bien, si tomamos pie de Isaías 53, le vimos sin aspecto atrayente, despreciado, pues vamos a tener otra corriente de padres encabezada nada menos que por Orígenes o San Cirilo de Alejandría, que van a decir que el aspecto de Cristo era bastante deplorable. Incluso hay algunos padres, San Efrén, por ejemplo, que es siempre tan exquisito, sin embargo en este caso viene a decir que Cristo era bajo de estatura, por ejemplo. Detalles que no se acomodan muy bien a lo que conocemos de la iconografía. Incluso en el mundo oriental se pensó que era cojo por el travesaño horizontal de las cruces. Bien, en cualquier caso, esto no va a dejar de ser una representación minoritaria porque afortunadamente la mayor parte de los artistas fueron por la línea de representar a Cristo como esplendor de la belleza. No me voy a detener en esto. Batisterio de los ortodoxos de Rávena. Batisterio de los arrianos. Se han hecho todo tipo de especulaciones sobre la representación de Cristo imberbe o no. ¿Los arrianos lo pintan imberbe porque no creen que es Dios? No se sabe. Porque creen que en el momento del bautismo, bueno, no se puede decir a las imágenes más que lo que las imágenes dicen. Tenemos un peligro a veces en la interpretación de las imágenes, y en este caso yo creo que se nota bastante bien, porque hay otros autores que dicen que en realidad los dos eran iguales y después se modificaron. Pero bueno, lo cierto es que sí que hay autores que han hablado de esa representación de un Cristo arriano o de un Cristo ortodoxo, podríamos decir, con estas características. Lo cierto es que poco a poco vamos a ir dando saltos. El modelo de Cristo maestro acaba siendo el Cristo juez, el Cristo que va a aparecer en las cúpulas, en los ábsides, como hemos escuchado ya anteriormente, y que se traslada también al occidente. Esta imagen de la catedral de Cefalú, el ábside de la catedral de Cefalú en Sicilia, bueno, pues nos está poniendo ante una de las manifestaciones verdaderamente más exquisitas y monumentales, lo mismo que la de la catedral de Monreale, de este estilo icónico bizantino que va a pasar a los ábsides y que va a pasar también al mundo occidental. Va a pasar al mundo occidental en unos siglos interesantísimos, los de la Edad Media. Ciertamente cuando veíamos esos Cristos de Monreale o de Cefalú y vemos este de Taúl, no podemos pensar sino que responden a una misma mentalidad. Son diferentes autores, pero en el fondo, ¿qué nos están presentando? Nos están presentando a Cristo juez. La época, la Edad Media, no se puede entender sin el feudalismo. Y la relación que mantienen pues los fieles con Dios, de alguna manera, es la relación que puede mantenerse con un señor del que depende vida y hacienda. Esta es la representación del juez que a su vez es la luz del mundo y que va a marcar estrechamente una época que de una manera un poco tópica denominamos como teocentrista, la Edad Media. Lo que es cierto es que esta manifestación y esta representación de Cristo, pues poco a poco, por cierto, ahora que sale aquí el crucificado del arzobispo Gero de la Catedral de Colonia, siempre hay piezas artísticas que descomponen al que quiere hacer una historia del arte. ¿Por qué? Porque de pronto dices, pero por Dios, que esto no corresponde con la época, prácticamente. Este Cristo es excepcional. Es antiquísimo,
pero tiene unas características verdaderamente excepcionales, incluso yo diría de contemporaneidad. Esa pureza de líneas, por ejemplo, es verdaderamente excepcional. Pero bueno, como me he dado cuenta ahora mismo del tiempo que llevo ya y que aquí falta mucho que ver, esto que les decía, todavía tenemos al Cristo joven y con la toga en los manuscritos litúrgicos del siglo XI, pero como digo, cada vez más minoritariamente. No me detengo, no creo que puedan leer todo eso que pone ahí, pero sí hay una carta apócrifa del siglo XII, la carta de Léntulo a Octavio, inventada probablemente en algún monasterio, en la que por primera vez encontramos una descripción física de Cristo. Es una supuesta carta que este gobernador mandó al emperador describiendo a Cristo. ¿Por qué la pongo? Porque ha influido mucho en la iconografía. Si ustedes leen, no sé si alguno habrá tan aficionado, las revelaciones de Santa Brígida, pues es que las copia perfectamente. Cuando Santa Brígida ve a Cristo, lo ve así. Lo ve así. Y por ejemplo, Panofsky ha hecho un artículo, un estudio precioso de cómo las revelaciones de Santa Brígida influyen en los primitivos flamencos. Es decir, esto es muy interesante. De pronto aparece. ¿Por qué pintamos a Cristo rubio? Pues porque aquí lo digo. ¿Por qué lo pintamos de estos colores? Evidentemente, hay una serie de textos que van a ser muy influyentes, no son originales, que duda cabe, pero que van a tener una importancia iconográfica extraordinaria. Bueno, esos Cristos del románico siguen manteniendo pues la majestuosidad, los Cristos majestad. Aquí tenemos nada más y nada menos que el Vuelto Santo de Luca, una de las imágenes que concitaban mayor devoción en toda la Edad Media. Seguimos teniendo a Cristo, en este caso con su túnica, y de alguna manera no podemos olvidar, también coronado, que este Cristo de la Edad Media, crucificado, que no soporta sobre sí los dolores de la pasión, sino que es el Dios triunfante para el cual la cruz es su trono, de alguna manera nos está hablando también de la dimensión sacerdotal de Cristo y de la redención. Esto se va a ver muy claramente en algunas imágenes, les voy a poner varias, pero esta, por ejemplo, que es la Majestad de Caldes de Montbui, en cuyos grabados antiguos todavía podemos ver la utilización de estolas sobre la imagen de Cristo. Cosa que tiene mucho interés porque habitualmente las imágenes de Cristo nunca han estado revestidas, así como las de la Virgen es más habitual, pero esa función que se fue perdiendo después en el arte, la función mediadora y sacerdotal de Cristo en la cruz. Bueno, piezas excepcionales, poco a poco la túnica se va recortando en el románico, piezas no me puedo dedicar a una por una, pero en cualquier caso vamos viendo un tránsito hacia el gótico, esos Cristos que como vemos ya no son Cristos impasibles y que cada vez se van hundiendo un poquito más en la cruz y que nos van a llevar hasta el gótico. Aprovecho aquí para promocionar la magnífica imagen del Cristo de la capilla de la clínica de la universidad, que no es precisamente uno de los que manifiesten ese dolorismo del gótico. ¿Y por qué aparece eso? Pues aparece fundamentalmente por unos movimientos de espiritualidad muy determinados. Tenemos dos figuras que influyen capitalmente. Una es San Bernardo. San Bernardo, que vuelve a llamar a la meditación de la humanidad de Cristo. Algunas veces se dice, es que se pone de relieve el cristocentrismo. Esto no es cierto. ¿Quién me dice a mí que los santos padres no son cristocéntricos? Si la Iglesia siempre ha sido cristocéntrica. Ahora sí que es cierto que en este momento se ponen algunos elementos de relieve. Y dice San Bernardo, ¿por qué tenemos que meditar la pasión? Porque tiene mayor eficacia para suscitar sentimientos de arrepentimiento. Esto dice San Bernardo. Pero es que además de San Bernardo aparece en la Iglesia otra figura que va a ser importantísima y va a tener una influencia en el arte tremenda, que es San Francisco de Asís. Con San Francisco de Asís, de alguna manera, el nuevo Cristo se pone de manifiesto no solamente la humanidad de Cristo, podemos recordar que es el que promueve el primer Belén, sino también a Cristo, y estas eran palabras que también había utilizado antes San Bernardo, el Cristo pobre y desnudo. Y yo me pregunto, estos Cristos del gótico que surgen en una época en la cual triunfa el aristotelismo, en la cual se vuelve al realismo, y estas imágenes buscan el realismo, en una época en la cual hay grandes sufrimientos y sobre todo una época en la cual se denuncia una iglesia opulenta
no son la manifestación del deseo de una iglesia también mucho más cercana a los pobres, viendo a Cristo desnudo, probablemente tienen una dimensión de denuncia que algunas veces no hemos sabido ver en este tipo de iconografía. El gótico va a ir exacerbándose hacia la voluptuosidad a lo largo del tiempo y nos va a ir presentando imágenes que verdaderamente nos resultan a veces hasta difíciles de digerir por la tragedia que conllevan. El Cristo del gótico es el Cristo, esta es una de las imágenes, no he conseguido encontrarla mejor, pero es que es una de las que marca el inicio porque toda esta dimensión patética viene del norte. La dimensión patética del arte gótico viene de Alemania y de los Países Bajos. Entonces, estas imágenes que se difunden muchísimo por toda la cristiandad, el devoto Cristo de Perpiñán, por ejemplo, bueno, pues son imágenes en las cuales el realismo yo creo que es hasta excesivo, es hiperrealismo. De tal manera que incluso se busca en algunas imágenes, pues, sobreacentuar los tormentos de la pasión. Si ustedes se leen las apariciones que tienen las visionarias de la época, relatan hacia Cristo. En esta época es cuando en la misa, por ejemplo, y aquí tenemos, como digo, liturgos, en la misa todo empieza a referirse a la pasión. La pasión se constituye, por así decir, en el centro interpretativo de la figura de Cristo y probablemente de toda la Iglesia. También es cierto que a partir de 1348, por un motivo histórico que verdaderamente conmovió el mundo, que fue la Gran Peste, una peste que asoló realmente y que puso en trance de muerte a prácticamente media Europa. Bueno, eso hace que todo el mundo pues vaya teniendo un concepto, por así decir, de ese Cristo que sufre, Cristo de Burgos o de Orense, Cristos que a veces se hacen con una intensidad como este que estamos viendo, que es posterior, pero lo he querido poner en este momento porque me parece que explica muy bien el sentido de estas imágenes de Cristo. Este Cristo estaba puesto en una gran habitación de hospital de enfermos incurables. Entonces, que San Juan señale a un Cristo que verdaderamente es terrible, pues de alguna manera les está señalando el camino de la salvación a todos aquellos pobres enfermos que estaban en aquella sala. Este Cristo, por cierto, Evdokimov dice que es un sermón de Lutero representado. Es un sermón de Lutero. Bien, como digo, podríamos dedicarnos a cada uno de ellos. Tenemos Italia, tenemos esa transposición del arte bizantino a Italia, que tiene después una influencia, bueno, en el románico es evidente, como qué duda cabe. La belleza italiana empieza ya a aparecer, evidentemente, y nos va a ir llevando hacia el Renacimiento. Me doy cuenta de que me queda poco tiempo, tengo que ir acabando, pero no querría dejar de que observen cómo ya pues el Beato Angélico, prescindiendo un poco de ese carácter luctuoso, podríamos decir, de Cristo, nos está empezando a presentar también a un Cristo verdaderamente hermoso, triunfante, un Cristo que ya se acerca poco a poco al ideal del Renacimiento. El Renacimiento. Aquí es donde muchos señalan la quiebra del arte cristiano, sacro. ¿Por qué? Porque evidentemente el proceso de secularización, como muy bien se ha dicho aquí esta mañana, no comienza en el siglo XIX. El proceso de secularización comienza en el siglo XVI y comienza con el Renacimiento. Y comienza con el Renacimiento de una manera tenue, porque podemos decir, ¿cuál es el ideal del hombre del Renacimiento? Bueno, pues el ideal del hombre del Renacimiento es pues, el ideal de la Grecia precristiana, podríamos decir. Y si habíamos hablado de una época medieval como una época teocéntrica, el Renacimiento evidentemente va a ser una época en la cual se vuelven los ojos al hombre. Y uno puede decir, ¿eso es malo en sí mismo? Pues no, porque evidentemente hay un humanismo cristiano, porque ciertamente el hombre perfecto es Cristo. De alguna manera el arte del Renacimiento nos va a querer presentar a ese hombre perfecto. Evidentemente, ¿dónde vamos a encontrar la perfección? ¿Dónde está el canon?
de la belleza incluso, en Cristo. Y esto es lo que nos va a presentar el arte. Pero aquí hay también un comienzo de secularización. ¿Por qué? También el Renacimiento es el comienzo de la edad de los grandes genios. Hasta la Edad Media prácticamente no conocemos nombres de artistas. No era demasiado importante quién había hecho las imágenes. Incluso las muy antiguas estaban todas rodeadas de leyendas que hacían que esas imágenes fueran poco más o menos que milagrosas, no hechas por mano humana. Bien, en este momento triunfa la personalidad. A partir de ahora vamos a ver no representaciones de Cristo, sino la representación de Cristo que hace Verrocchio o que hace Rafael o que hace Leonardo. Casi pesa más quien lo hace que lo que representa. Y manteniendo el tipo iconográfico, en el fondo a veces vamos a asistir incluso a una ligera secularización. Estas imágenes, por ejemplo, que les presento aquí, el famoso Cristo de la Cena de Leonardo da Vinci, bueno, pues han tenido una gran importancia. Antes hemos visto el autorretrato de Durero. No lo he querido poner, yo no lo había querido poner a posta. De hecho, para esta ponencia he hecho defensor. No me gusta a mí mucho hacer defensor, pero he tenido que hacerlo, porque a veces hay imágenes, sobre todo en el arte contemporáneo, que habría que cuestionar incluso su carácter de arte. Pero en cualquier caso, la imagen esta que no he querido yo poner de Durero, pero que ya que la hemos visto la comento, me parece un poco fuerte, en el sentido de que se apropia Durero de la iconografía de Cristo. Es decir, es ponerse a sí mismo poco más o menos casi una blasfemia pictórica, me parece a mí, pero bueno, en cualquier caso. Sigamos porque, bueno, el hallazgo de la perspectiva, no me voy a dedicar tampoco a esto porque ya en la precedente ponencia hemos visto la diferencia de la perspectiva del... Bueno, en cualquier caso, este dominio de las artes va a hacer que cada vez tenga más importancia el genio del artista y menos, por así decir, menos trascendencia la imagen. Recuerden cualquiera de las imágenes de Pantocrátor de Taúl o el icono del Sinaí. Y aquí tenemos, bueno, pues nada más y nada menos que un Cristo de Bramante, o aquí tenemos de Bramantino, pero aquí tenemos Giovanni Bellini, autores, pues muchos de ellos de primera categoría, pero todos estos que hemos visto, yo creo que no son imágenes que sean capaces de infundir, especialmente, pues, un deseo de encontrarse con Cristo, que eso sí que lo habían hecho los hombres de finales del gótico, especialmente a partir de la devoción moderna, pero ahora esto se pierde. Tenemos el caso excepcional de Miguel Ángel. Miguel Ángel, evidentemente un hombre con una vida interior, una vida intelectual también excepcional, extraordinaria, pues nos presenta un Cristo que se aparta, por cierto, del modelo iconográfico que hemos visto, que era el mayoritario, y vuelve a ese Cristo joven, por así decir, del arte romano. Pero lo cierto es que en esta terribilidad de Miguel Ángel, pues uno se puede sentir como pequeño ante la majestuosidad del juicio final, pero me parece a mí que esa pintura, que por cierto tiene mucho que ver con el saco de Roma, y esa situación terrible que llevó a los romanos a pensar que había llegado el fin del mundo, pues tiene mucho que ver con un Cristo tremendo, juez, de alguna manera me da la sensación que pintado también a propósito para el lugar donde se va a elegir al Papa, me da la sensación, pero bueno, en cualquier caso. Otras muchas imágenes, bueno, pues aquí tenemos a Rafael, el divino Rafael, pero que en realidad sus imágenes tampoco son capaces de conmovernos. He puesto este Cristo de Salamanca porque me parece que es interesante por la falta de barba. No suele ser muy habitual. Tendríamos que, bueno, aquí tenemos Cranach el Viejo, podría ser el representante de la espiritualidad luterana. De hecho es el iconógrafo, es el pintor de cámara de Lutero. Bien, es ese Cristo, volvemos un poco de alguna manera al Cristo del gótico, mientras que el Renacimiento pues nos va a ir presentando ya modelos pues muchísimo más dulces. Aquí tenemos el Juan de Juanes tan conocidísimo, y nos va a ir deparando ya el paso hacia el barroco. Pero antes no quiero yo dejar de hablar del Greco. En el Greco probablemente hemos encontrado el último eslabón entre Oriente y Occidente en la pintura. Qué duda cabe que sus orígenes cretenses pues nos permiten ver en esta pintura todavía el influjo del icono. Y nos permiten ver, bueno, pues
el resplandor, por así decir. Esta imagen es una imagen que tiene fuerza no solamente artística, sino interpelante. Es decir, de alguna manera, no me puedo detener, pero ahí estamos todavía en esas imágenes que me parece que son importantísimas porque, por otra parte, dan una importancia tremenda a la luz. Yo creo que la luz, antes hemos visto ese precioso nacimiento, la luz va a estar muy presente en todo el arte barroco. Me parece que aquí tenemos al profesor Juan Miguel González, especialista en barroco. Bueno, la luz del barroco, pero me parece que es una luz que no tiene que ver solo con la pintura. Yo creo que hay algo que a partir del Concilio de Trento marca la Iglesia, y es la promoción de la Eucaristía. De alguna manera me permito yo avanzar aquí una idea. Los Cristos, y especialmente los Cristos de la Pasión, ¿no son representaciones de Cristo e Eucaristía? Y de alguna manera no reflejan la luz de la propia Eucaristía. Es decir, a partir del Concilio de Trento no se funde de alguna manera, de tal manera, el culto a la Pasión y el culto a la Eucaristía, que incluso las imágenes de pasión, y podemos recordar esos Cristos como el de las Descalzas Reales de Madrid, donde hoy todavía se guarda la Sagrada Forma el día de Jueves Santo allí. Es decir, no son Cristos de alguna manera eucarísticos, evidentemente son Cristos majestuosos. Aquí tenemos el Cristo de Velázquez. ¿Por qué dejó Velázquez ese rostro de Cristo sin pintar? Porque no le salía, no creo, al gran Velázquez. Porque nos quiere hablar de la divinidad y la humanidad, lo que podemos ver y lo que no podemos ver de Cristo, quizás. En cualquier caso, la luz sale de Cristo, que me parece que es, como digo, ese carácter que, no solamente como elemento pictórico, y en este caso vamos a llegar a Caravaggio poco después, y el tenebrismo es capital. Pero bueno, las imágenes de pasión, como digo, ese barroco que en Castilla o en Andalucía pues nos presenta a un Dios que en su serena majestad y belleza pues nos manifiesta también la pasión. Yo creo que el barroco andaluz, aquí tenemos al Señor de Pasión de Martín de Montañés, una joya, pues en esa serenidad clásica nos está hablando. En España afortunadamente nunca entró una de las vetas del barroco, una de sus características, que es la sensualidad. Aquí entró muy desvaída, podríamos decir. En otros lugares no es así. Y entonces estas imágenes, aparte de su clasicismo, a mí me parece que tienen ese gran valor de presentarnos de una manera plásticamente excepcional, plástica excepcional, pues el sufrimiento de Cristo sin atormentarnos, como podrían ser esas imágenes del gótico que hemos visto anteriormente. Bueno, imágenes que por otra parte conjugan ya lo que son los postizos, vestidos, cabelleras. Se busca un realismo, una cercanía. Tendríamos que intentar llegar a ver la similitud que en ciertas funciones tienen los iconos y las imágenes devocionales de la Pasión. Me parece que están bastante cerca, bastante más cerca de lo que parece. Y esta idea me la dio don Paco Lucas Mateo Seco, por cierto. O sea que, bien. Bueno, el barroco, que nos lleva a, pues, poco a poco, el barroco nos va llevando a unas imágenes de Cristo un tanto dulces, podríamos decir, donde se pierde, por una parte, esa dimensión trágica, pero por otra parte, otras imágenes, y aquí no he querido poner ninguna de América, pero podríamos poner cualquiera de los Cristos de México, en las que de nuevo aparece el carácter trágico de la Pasión. Un Cristo que se acerca a la calle y un Cristo que cada vez está más cerca de los devotos, que lo pueden casi tocar muchas veces, y que comienzan una espiritualidad, una devoción barroca en la que hemos vivido casi hasta nuestros días. Nada que ver con Caravaggio. Ya saben ustedes que Caravaggio, que tiene también una vida intensísima y una espiritualidad también intensísima, pues tuvo siempre problemas con sus pinturas. ¿Por qué? Porque se consideraba que en su momento no tenían el carácter sacro que debían tener. Es decir, esta pintura, por ejemplo, de los discípulos de Maús, en que además se aparta también de la representación de Cristo barbado, pues tuvo que ser sustituida por otra mucho más convencional, podríamos decir. Pero bueno, en cualquier caso, ese barroco europeo, ven lo que les decía yo antes de
del sensualismo del barroco. Bueno, pues esto es lo que tenemos en Rubens, que siempre es un poquito aparatoso, Reni y Rembrandt. Rembrandt probablemente es el primero de los autores que tiene una intención historicista a la hora de pintar. Tiene al menos 3 caras de Cristo, y para pintarlas, él vivía en Ámsterdam, y en Ámsterdam había una comunidad judía muy amplia. Entonces él lo que busca es judíos de la edad de Cristo, y se inspira porque, como digo, es el primero que de alguna manera busca una representación mucho más cercana a lo que podía ser el propio Cristo. Y esto en un ambiente calvinista, que tiene mucho interés. Bueno, vamos a continuar. Capítulo 9, de la dulzura del corazón al historicismo orientalizante. Bueno, qué decir ya un poco de estos Cristos andróginos, en los cuales pues la masculinidad a veces queda un poco en entredicho. Bien, el neoclasicismo no es muy pródigo en obra religiosa, pero desde luego hay magníficas, como este Cristo de Goya, que no tiene ninguna duda se inspira en Velázquez, entre otros. León Bonnat nos está hablando ya de una pintura que busca el hiperrealismo, y eso va a llegar con Thomas Eakins a ya lo que es la pintura que en su momento, cuando se expuso este Cristo, fue repudiado mayoritariamente porque a todo el mundo le parecía que no era una forma digna de representar a Cristo. Y esto ya nos adentra, por así decir, en una época mucho más moderna, en la que por otra parte también se busca el historicismo. Los pintores de esta época viajan a Tierra Santa para conocer dónde vivió, el medio donde vivió Cristo. En la teología se produce también en este momento una vuelta al Cristo histórico, desde la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, pues también va a tener una repercusión en el arte. Se vuelve a buscar cómo era Cristo, dónde vivía Cristo, cómo podemos representarle de la manera pues más realista posible. Eso nos va a dar pie a la aparición de numerosos estilos. A partir del 19, como ya se ha dicho esta mañana, no hay un estilo que unifique, ni mucho menos. Vamos a encontrar ya muchos estilos, muchos artistas, muchas formas de representar a Cristo. Este me gusta a mí especialmente, Holman Hunt, porque es verdaderamente excepcional. Tenemos uno de los autores del movimiento prerrafaelita, y ciertamente es el taller de Nazaret. Pero es el taller de Nazaret iluminado por la luz del atardecer, que plasma la luz de Cristo, que está casi como en un baile, si se dan cuenta, en los instrumentos del taller que conforman una cruz. Y la propia ventana es la corona de Cristo, es verdaderamente excepcional. El valor del trabajo, la Virgen que está al lado abriendo el cofre y sacando todavía de los regalos que habían traído los Reyes Magos. El pintor ha ido a Tierra Santa y ha tenido un modelo allí contratado para pintarlo. Me parece que es un camino, no tengo que acabar, ya lo siento porque me van a echar. Bueno, estos movimientos poco a poco pues nos van ofreciendo la imagen de Cristo acomodada a cada situación, cada cultura, y ya en el siglo XX pues vamos a encontrar de todo. Me limito simplemente a hacer un pequeño repaso desde el Cristo del mundo de los obreros, el Cristo idealizado nórdico, el Cristo que me parece que tiene una fuerza impresionante de Nicolai G., el Cristo real, por así decir, al que se le priva ya de todo tipo de añadiduras. Bueno, este es magnífico, de Lovis Colt. Me parece que es excepcional, Es con una fuerza, me parece que vamos, con una fuerza verdaderamente extraordinaria. Nos está hablando ahí del Ecce Homo entre un médico y un soldado, O sea, me parece que es... Bueno, vueltas idílicas al arte, paleocristiano. Soluciones, algunas geniales, como Dalí. Venancio Blanco. Nuevas formas, me parece también geniales en algún caso. Subirá, que ya hemos visto.
el Cristo de Torre Ciudad, que me parece que es una belleza absoluta. Este de Sicurecha, que me parece que es una de las realizaciones, desde mi punto de vista, más conseguidas, de un Cristo que pueda impactar con una nueva iconografía, no muy alejada del modelo, como vemos, que si se han dado cuenta se mantiene. Goyo Domínguez, Lomuscio, que me parece que tiene algunas realizaciones interesantes. El Jerzy Ludagras me parece que es genial. El Via Crucis de Czestochowa, la contextualización de las 14 estaciones del Via Crucis en el mundo contemporáneo, es decir, esta exposición del Cristo desnudo con la Eucaristía, me parece que es excepcional. Pero vamos, si uno recorre las 14 estaciones, cualquiera de ellas da para hacer un tratado. La lástima es que no tenemos tiempo, como hemos dicho varias veces ya. En el mundo moderno, bueno, aquí tenemos también a Rubnik, que se dedica un poco a actualizar el mundo del icono, pero va también la tendencia hacia la fotografía. Como les decía antes, no he puesto muchas imágenes porque algunas me parece que son indecentes. O sea, hay algunas representaciones de autores o pseudoautores que me parece que no tienen, es decir, que no podemos aceptar de ninguna manera. Raúl Berzosa, que no es el obispo, sino el pintor de Málaga. Bueno, en Estados Unidos está viendo ahora vuelta al neorrománico. Este me parece que es muy bueno, de Val. Tiene una producción excepcional. Aquí Viver, que anda por ahí, ¿no? También dos en Italia, me parece que son soluciones. Ruiz Montes, el último Cristo que ha hecho para Málaga, que me parece excepcional. Es el neorrealismo del barroco, pero dentro del neorrealismo del barroco hay bueno, malo y regular, como en todos. Por cierto, todos los estilos artísticos hay bueno, malo y regular. Pero de una fuerza, bueno, de hecho ha tenido un éxito popular, no solamente popular, sino de crítica. En este caso se ha unido crítica y público hacia esta imagen. Y quiero acabar con una imagen de uno de los participantes también de esta tarde, de Fernández Parra. Hemos empezado viendo al buen pastor paleocristiano. Bueno, pues el neobarroco nos presenta esta imagen de Cristo buen pastor. Como ven, a lo largo de la historia son muchas las visiones de Cristo, muy coincidentes en muchos puntos, pero desde luego también nos van hablando de la sensibilidad, de la espiritualidad y de la teología de cada época. Acabo así, perdón por haberme pasado, y sé que soy el que no debería haberme pasado y tal, pero la vida es así de complicada. ¿Hay preguntas? Yo creo que ya no, porque es un poquito tarde. Bueno, una o dos y ya está. Si alguien quiere preguntar y nos vamos. Bueno, el profesor Cerpita Varga me propone la posibilidad de hacer alguna pregunta. Sí, parece que hay algún interés y vamos a, por supuesto, ¿quién te lo ha dicho? Me pareció. Adelante, Ralf. El gesto gesto de benedicción de Jesucristo, così, siempre con 2 o 3 dedos arriba. ¿Usted lo interpreta como un gesto litúrgico del obispo o del sacerdote? Bueno, es el gesto de la bendición, pero también tiene que ver desde antiguo con la afirmación teológica de las personas de la Trinidad. Conozco una fuente de esta interpretación que hoy día se lee tanto y escucha tanto. ¿Una fuente contemporánea del primer milenio o es posterior? De interpretar esto trinitariamente. Yo no lo sé, pero desde luego en el siglo XVI y XVII ya se interpreta así. De confesión trinitaria. El gesto es romano anterior al cristianismo. Es la bendición latina. Y lo utilizan, por ejemplo, como el Sabacio. Hay una mano en el British Museum con 3 dedos. el anterior. Los romanos tenían para muchas cosas, por lo menos con dedos, para bendecir esta. Entonces, este gesto es asumido por el cristianismo.
Muy bien.